buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Una nueva semana, lunes 20 de junio, de la mano de Dios. Que sea Dios el que esté guiando nuestras vidas en esta nueva semana que comenzamos hoy con lunes, día festivo, pero que iniciaremos nuestros trabajos, en nuestras labores mañana martes. Que el Señor siga guiando nuestros pasos a pesar de las circunstancias y que el Señor siga estando con nosotros. Y lo más importante, que usted y yo no dejemos nunca de buscar a Dios. Que esta sea una semana para buscar a Dios en oración, en su palabra, en meditación, en la iglesia. Sea una semana para buscar hoy más que nunca a nuestro Señor, para encontrarnos con Él, así como en esta noche, en esta meditación, queremos encontrarnos con nuestro Señor. Ayer se escogió nuevo presidente, el señor Gustavo Petro, y vamos a seguir orando, no solamente por nuestra nación, por el nuevo presidente, y vamos a seguir creyendo y confiando en Dios. Esa debe ser la consigna siempre, creer y confiar en nuestro Señor. Así que los invito a orar, a seguir orando, como lo hicimos toda la semana pasada, en las vigilias, todo el tiempo orando, y vamos a seguir orando por Colombia, y lo invito a orar por la meditación de esta noche y por esta nueva semana. Señor, te damos gracias, confiamos en ti, te damos gracias por nuestro nuevo presidente, pidiéndote que tú estés en medio de nosotros, que sigas obrando en medio de la nación, en medio de nuestro país, Colombia, que sigas tú dirigiendo nuestros destinos y que nosotros sigamos buscándote todos los días y sigamos confiando en ti. Señor, para esta nueva semana, que nos bendigas a tus hijos, bendigas los empleos, los trabajos, los estudios, que estés con cada uno de nosotros, acompañándonos en nuestras labores. Y en esta noche te pedimos, bendice tu palabra y la meditación que tendremos en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, la meditación para esta noche está en el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 12. En el primer libro de Reyes, el primer libro de Samuel es la historia de los primeros reyes, básicamente la historia de Samuel, el último juez, y del primer rey Saúl. El segundo libro de Samuel es la historia del rey David. Y el primer libro de Reyes, hasta el capítulo 11, es la historia de Salomón, el hijo de David. Y vamos a leer una porción de ese paso que da la nación de Israel, de Salomón, el rey Salomón, a su hijo Roboam, el hijo de Salomón, bajo el cual habría de dividirse el reino. Y vamos a entender, a leer y a meditar en la palabra de Dios en esta noche, en la razón por la cual se divide el reino después del hijo de Salomón. El cuarto rey es el que va a dividir el reino. Salomón muere, el tercer rey, todavía el reino, Israel es uno solo, pero queda el hijo de Salomón, Roboam, y con él es que se va a dividir el reino por esta razón. Él se va a posesionar como rey y entonces lo llaman todas las tribus, la representación de los ancianos, de los líderes de cada una de las 12 tribus, de todo el reino de Israel, y le preguntan, bueno, ¿cómo nos vas a tratar tú? Porque Salomón les impuso muchas cargas, muchos impuestos por razón de la construcción del templo, la construcción del palacio. Salomón tenía un séquito muy grande, muchas esposas, muchas concubinas, y por lo tanto la carga contra el pueblo fue muy fuerte. Entonces el pueblo se reúne para recibir al hijo de Salomón, Roboam, para declararlo rey. Le pregunta, bueno, ¿cómo nos vas a tratar tú? Y Roboam les dice, váyanse y vuelvan en 3 días y les voy a tener una respuesta. Entonces vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 12, del versículo 7 al 11. Roboam consulta primero con los ancianos. Entonces dicen los ancianos a Roboam. Los ancianos le dijeron, si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Pero Roboam hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio.
les preguntó: ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme: disminuye un poco la servidumbre, la servidumbre que tu padre nos impuso? Y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron: a esa gente que te habló de esa manera y que dijo: tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza, diles: mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Así que si mi padre fue duro con ustedes, yo seré más todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Roboam, entonces, ante la petición del pueblo para elegirlo como rey, sucesor en el trono de David, su abuelo, de Salomón, su padre, Roboam primero se rodea de los ancianos y les pregunta: bueno, ¿qué debo de hacer que este pueblo me está pidiendo que disminuya sus cargas, las cargas que Salomón, su padre, había puesto? Y los ancianos le dicen: trata al pueblo bien y vas a reinar por siempre. Pero Salomón no obedece a los ancianos, sino que Salomón decide preguntarle a los jóvenes, dice, a los que habían crecido con él, qué es lo que debo de hacer. Y les dice: bueno, diles que tu carga va a ser muchísimo más pesada que la de tu padre Salomón. Y entonces en ese momento el pueblo decide: bueno, no queremos que Roboam sea nuestro rey. Y las tribus se dividen. 10 de esas tribus, sin contar los levitas, solamente Judá queda del lado de Roboam, y todas las otras tribus optan por otro rey, porque Roboam no quiso seguir el consejo de los ancianos, básicamente, y siguió el consejo de los jóvenes. Una cosa que nosotros debemos aprender, creer y confiar en eso es en la sabiduría de los ancianos. La Biblia se refiere a ancianos no solamente en edad, pero por supuesto que sí, pero también en experiencia. Muchas veces los ancianos en las iglesias, como los ancianos que debía establecer Tito cuando Pablo le escribe Timoteo, cuando Pablo le escribe la carta, no necesariamente tenían que ser personas de avanzada edad, pero sí debían de tener un cierto recorrido en la vida cristiana que los acreditara como ancianos, la experiencia en el asunto. Y eso es sumamente importante en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros vamos a consultar sobre un problema económico, buscamos a personas que tengan experiencia en esa área. Igualmente en el área espiritual, cuando vamos a buscar un consejo espiritual, no buscamos a personas que apenas estén caminando en la fe y que empiecen a conocer de Dios, sino que buscamos a personas con experiencia. Básicamente esa es la definición de anciano, aunque por supuesto que tiene que ver con la edad, porque estamos hablando de la experiencia. Aquellos que han vivido más tienen más experiencia, un mayor conocimiento y un mayor entendimiento de la situación. En este caso, la situación de Roboam. ¿Qué tengo que hacer? ¿Disminuir la carga al pueblo? ¿Dejarla la carga fuerte como la tenía mi padre Salomón? ¿O poner una carga más pesada? Los ancianos, en base a su experiencia, su conocimiento de muchas cosas, de la vida, del gobierno, del pueblo, de la situación actual que vivía el pueblo en ese momento, en base a todo su conocimiento y todo su entendimiento y toda su experiencia, los ancianos dan un consejo. Pero los jóvenes le dan el consejo totalmente contrario a Roboam. Antes, imponles cargas más pesadas. Y por ese consejo fue que el reino se dividió y Roboam no reinó sobre todo el reino de Israel que había reinado su abuelo David y su padre Salomón. Roboam solamente reinó sobre una parte de ese imperio construido por sus familiares. Nosotros no debemos de obrar de la misma manera. Cuando necesitemos un consejo, la Biblia nos enseña: ve a donde los ancianos. Cuando necesites oración, busca a los ancianos, a los que tienen más tiempo, más experiencia en la fe. Cuando tú tengas una dificultad, busca a los ancianos y ellos sabrán qué hacer. Confiar en la experiencia. Eso es de suma importancia, y más en la vida espiritual y en el caminar cristiano debemos apoyarnos en la experiencia de las personas que llevan más tiempo caminando
que nosotros, en esto y en todo en la vida. Los jóvenes, por ser jóvenes, suelen ser impulsivos, suelen ser aguerridos y obviamente carentes de experiencia y de una experiencia que solamente van a dar los años. Y tienen otras cualidades importantes. Pero cuando estamos hablando de un consejo, de una decisión y de una determinación, la mejor opción son los ancianos. Que no nos suceda como a Roboam, que se perdió de la oportunidad de reinar en todo el imperio por no acatar el consejo de los ancianos y seguir el consejo de los jóvenes. Los voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra, por tus enseñanzas y te pedimos ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas, a nuestras necesidades, a nuestras dificultades y a nuestro diario vivir. Enséñanos a basarnos y a buscar apoyo, sustento en la experiencia de los ancianos, en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, en nuestro trasegar, Señor, en la fe. Enséñanos a apoyarnos en los hombros de los ancianos, de las personas que llevan más experiencia, a tomar consejo y a buscarte cada día de la manera en la que los ancianos de nuestra iglesia, Señor, te buscan. Que aprendamos a seguir los buenos consejos y que nos rodeemos de personas con experiencia en lo que necesitamos ser aconsejados, que nos rodeemos de buenas personas. No como estos jóvenes que le dieron un mal consejo a Roboam y por lo tanto tuvo un mal destino. Por el contrario, ayúdanos a rodearnos de personas que te temen, que te conocen, que llevan tiempo caminando contigo en la fe y que podamos seguir creciendo, Señor, para conocerte más y para acercarnos más a ti. Te seguimos orando y pidiendo por nuestra nación, Colombia, para que tú sigas cuidando, tú sigas guardando. Seguimos confiando en ti y seguimos poniendo el destino de nuestra nación en tus manos. Confiamos en ti y solamente en ti. Señor, bendícenos y sorpréndenos en esta nueva semana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén, iglesia. Que tengan un buen inicio de semana y que el Señor los bendiga. Hasta luego.